Bienvenidos. Quedamos en hacer una segunda parte de la evaluación que empezaron la semana pasada Rafael Cuesta y María Sol Pons en el estudio sobre los primeros 100 días del presidente de la República. Tanto porque el tema no se agota en tan poco tiempo, como porque restaban 2 o 3 anuncios, gestos o iniciativas vitales del gobierno para poder completar ese panorama. Hoy reemprendemos la tarea con el acompañamiento de 2 analistas nuevos vía Zoom, Juan Carlos Calderón, periodista, y Pamela León, politóloga. Entenderán ustedes que dada la coyuntura política que ha vivido el país en las últimas 72 horas, por el caso Purga, empiece pidiéndole a nuestros invitados una breve opinión sobre esa materia. Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Lo dicho, nuestros invitados no fueron convocados por mí para analizar la coyuntura que tiene en sobresalto al país y con perplejidad, diría yo, aparte de, desde luego, evidente rechazo y en muchos casos sorpresa al panorama político, que es el denominado caso Purga. Por eso, tras darle la bienvenida, Rafael, ¿cuál es tu impresión de cómo impacta esto en la coyuntura política? Bueno, es impactante. A mí me ha impactado personalmente. Una vez más, la fiscal demuestra una enorme valentía, una enorme fuerza de carácter para tomar una decisión extremadamente difícil emocionalmente, no jurídicamente, porque ella jurídicamente tiene las cosas muy claras, ¿no? Ella tiene unos indicios, unas evidencias, tiene 90 días para presentar las pruebas sobre esas acusaciones y las presentará. Pero la voluntad para tomar la decisión es admirable. Yo he tenido discrepancias con la fiscal sobre casos que ella ha manejado. Pero no puedo dejar de admirar su entereza y su valentía. Al mismo tiempo impactado porque no me imaginaba que esto podría estar ocurriendo. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Yo tampoco creía que llegaba a esos extremos. En esa parte comparto tu opinión. Pamela León, bienvenida. Gracias por conectarse. Su impresión de cómo impacta, decía yo, diría cómo afecta más bien, o incide en la situación política, el caso Purga. Bienvenida. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. En relación, por ejemplo, si analizamos el caso Purga, en cómo esto podría incluso afectar a la imagen de gobierno central, vamos a hablarlo desde ese punto, podríamos aunar varias cosas. Se podría estar generando una debilidad en esta imagen del acuerdo, sobre todo en la preelectoralidad. Por ejemplo, ya tuvimos previamente, y hablando desde gobierno, Metástasis, por un lado, por ejemplo, recogía las menciones de alias Russo, que estaba identificado justamente como ex legislador correísta, que era Ronnie Aliaga, y ahora, por ejemplo, vemos cómo el caso Purga empieza a manchar también otro frente del acuerdo, que es el PSC, y de alguna forma se podría tratar de vincular esta narrativa de si el gobierno protegerá el acuerdo o será mucho más fuerte ante los acuerdos de impunidad. Gracias por esa primera impresión. Como ustedes saben, este no es el tema central, algún rato lo trataremos en el programa, solo quiero una opinión inicial de lo mismo. María Sol Pons, bienvenida. Gracias, Carlos, por la invitación. Gusto estar aquí contigo y con Rafael. La opinión es que esos indicios y evidencias que mencionaba antes Rafael tienen que seguir el debido proceso y ser comprobados, ¿correcto? Para que el caso sea resuelto en derecho. Y ese es el tema de fondo.
la recuperación de la institucionalidad. Mientras eso sucede, hay un fuego cruzado entre todos los nombres y los partidos políticos mencionados, hay mucho ruido mediático, habrá mucha confusión, habrá mucha noticia falsa, pero lo que está en juego es la recuperación de la institucionalidad. Esa palabra fría, lejana, distante, con la que nadie se identifica, pero que al final resulta en la confianza del ciudadano cuando va a poner una demanda y tiene cierta confianza en que el debido proceso, las normas, el cuerpo legal hagan lo que tiene que hacer y no sea el dinero y las influencias lo que lo logran. Gracias a todos ustedes por ese primer criterio. Entenderán que no pregunte o repregunte, aunque me muera de ganas, porque ese no es el tema para que fueron convocados. Y yo ya he dado mi opinión, como la daré mañana seguramente, en los días anteriores, en mi espacio de radio del día a la noche, Radio Centro, 17 horas. Ahora sí, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709, si es alta definición lo que prefieren. DirecTV, el canal es 194, Manavisión, señal abierta solo en Manaví, canal 9 es allá. En estas dos cableras y en todas las demás del país, gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM, Portoviejo, Manaví, también 89.3 FM en Riobamba, pero se llama La Bonita del centro del país. Llega a Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Por fin vienes del color correcto, María Clara Triviño Martínez, notable melecista. Adelante. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan como siempre en este programa. Es oportuno comenzar destacando en la primera parte de esta emisión que la semana pasada, aquí en nuestro programa Ver a su manera, precisamente el 29 de febrero del 2024, Rafael Cuesta, que es uno de nuestros invitados centrales, recordó explicar y poner en contexto, además, las razones por las cuales este inicio del gobierno de Daniel Noboa tiene tanta popularidad. No conozco hasta ahora un presidente electo por elección popular que a los 100 días tenga mala popularidad. No conozco, porque todos los presidentes desde el retorno a la democracia a los 100 días de elección popular, obviamente, han estado con muy buena aceptación. Hasta Abdalá Bucaram tenía una muy buena aceptación a los 3 meses. Sin embargo, se cayó a los 6 meses. Daniel Noboa es muy estratégico. Creo que él, antes de mover una ficha, piensa en cuáles van a ser los movimientos que van a venir en contra de ese movimiento y planifica la respuesta a eso ahí. Okay. Pero a los 100 días, lo que te quería decir es que mientras Lasso no pudo aprobar ni un proyecto de ley, Noboa ya lleva 4 y va camino al 5º. Sí. Hay una buena proyección de su imagen. La metedura de pata de la chatarra, la metedura de pata de la chatarra es inconcebible internacionalmente, sí, pero se la saca bien. O sea, pasa estos baches de una forma con unos amortiguadores impresionantes que no se siente el golpe. Y eso es trabajo porque me gusta tratar siempre de dar nombres y apellidos. Y para mí eso es trabajo de 2 personas. ¿Qué son? Roberto Izurieta y la ministra Mónica Palencia. A muchos llamó ese criterio la atención, Rafael, y al día siguiente sucedió algo que se une a lo que llamabas metedura de pata, en donde aparentemente está el talón de Aquiles del gobierno, que es en el manejo de la política internacional. Este pedido a México de que le permitan ingresar a la embajada para apresar a Glass, cosa que desde luego el gobierno mexicano rechazó, pero que algunos internacionalistas ecuatorianos han considerado absurdo, ilógico, novatada, desde Francisco Carrión hasta Carlos Estarellas aquí. ¿Cómo explicarnos estos desniveles en el gobierno y sin embargo, a pesar de aquello, que tenga lo que tú decías, extraordinarios amortiguadores? Porque no tiene quien lo ataque. Ha sabido hacer alianzas, tiene amigos. Los amigos no se atacan entre sí. María Paula Romo lo atacó. Bueno, pero no tiene alianza con María Paula Romo.
Pero ustedes no han visto a Rafael Correa atacando a Nebot por lo de Purga, no han visto a Nebot atacando a Pero Daniel Correa, Noboa su por aliado lo de Purga. legislativo, ha atacado a Noboa. Sí, pero Semejantes megatones. para guardar imagen, así como yo creo que lo de la Embajada de México también es para decirle al país, miren, yo estoy haciendo lo que puedo. Tanto estoy haciendo que hasta le he pedido a México que me permita entrar para sacar a Al Glass. extremo de transgredir Sabiendo normas que le van a decir que no. internacionales, a ese extremo, para otros haciendo inclusive el Es ridículo. que ha transgredido, simplemente ha hecho un pedido equivocado, un pedido que sabía que le iban a decir que no, un pedido que sabía ya la respuesta. Se ha Simplemente se ha pesado para- un principio internacional que es la inviolabilidad de las embajadas. No ha pasado el principio considerados- porque si hubiera entrado, O sea, entonces está hubiera pasado el preguntando. principio. No ha Tú no entrado. puedes Estoy preguntar. preguntando. Sí puedes. ¿Puedo transgredir un principio? No ha transgredido nada. ¿Puedo invadir tu territorio con mi No, fuerza? pues, no lo ha hecho. Y eso no es ilógico. Es pedir. Le he dicho, oye, ¿me das chance para entrar a sacar a un pillo de tu embajada? No, no te doy chance. Gracias, ok. Señores, yo intenté, pero no me dejan. Ok. María Sol, de lo que ha pasado entonces acá, ¿hay elementos nuevos de juicio como este que pongo sobre la mesa para reevaluar o reexplicar la extraordinaria aceptación de Daniel Noboa, que va más allá del fenómeno de que todo gobierno usualmente comienza bien? Sí, de hecho, con la coyuntura actual que iniciabas el programa mencionando, el caso Purga, prima hermana de Metástasis, el gobierno no se pronuncia. El gobierno está hablando sobre sus diligencias en Canadá, la inversión que va a traer en el sector minero, esos 4.800 millones mencionados por la ministra de Producción. ¿Cuántos empleos se van a crear con eso? Y toda esta campaña de la buena labor que se está haciendo para promover el empleo y la inversión en el extranjero. Pero sobre este caso y sus aliados no ha habido una palabra. ¿Debería haberla? Depende. Si estás queriendo ser responsable, probablemente sí. Si estás queriendo no ensuciarte con lo que está pasando alrededor tuyo, entonces no. Todo depende del objetivo. Pamela hacía una interrogante interesante al inicio del programa y decía, ¿cuánto de esto le va a afectar al gobierno? Nada. ¿No? Eso afecta a sus ¿Tú aliados. crees que nada? Y Yo también creo que nada. Y los debilita enormemente. Exactamente. Y los compromete a mantenerse más Exactamente. tiempo bien Pamela cree comportaditos que ahí. sí. Pamela cree que sí le afecta al gobierno. Yo pienso que no. Nada, ni le salpica siquiera. Veamos- Yo creo que ahí, perdón, Sí. me meto. No, desde luego. Sucede que sí le puede afectar. Aquí estuvimos la semana pasada hablando en un contexto X. Hoy estamos en un contexto Y. Es decir, aquí suceden cosas que son inexplicables y que no se pueden ni siquiera esperar. Dependiendo de la cadena de hechos, esto le afecta o no le afecta. Es decir, si mañana el señor Jorge Glass sale con un salvoconducto o si mañana hay una votación en asamblea que evidencia estas otras alianzas y saca del closet todos los cadáveres que están trabajándose por mantenerse escondidos, entonces sí le va a afectar. Qué Sí, bueno. yo creo que se acerca a un nivel de riesgo. Qué bueno que mencionas eso. Porque hasta la semana pasada, Jorge Glass no iba a tener salvoconducto en el evento de que se lo diera el asilo México. Y abrió el compás el viceministro de Gobierno Esteban Torres Cobo diciendo que eso está sujeto a reconsideración. Desdiciendo la declaración de la canciller Nada menos que Sommerfeld, eso. Y del propio que en presidente. diciembre dijo que sobre eso el presidente se habría pronunciado y que no había salvoconducto. La semana pasada escuchamos al viceministro Esteban Torres diciendo que el presidente se ha pronunciado sobre eso y que en su momento, con los documentos en mano, habrá una decisión final. Y nos aguantamos todo Hay eso. ruido ahí. Bueno, Ok. pero hay Ah. precedentes, ¿no? Hay ¿Como precedentes. cuáles? Correa no le dio el salvoconducto a Carlos Pérez para que vaya asilado a Panamá, cuando Panamá le dio el asilo. Lazo no le dio el salvoconducto, creo que A la señora Duarte. a la señora Duarte. Ella se escapó. ¿Se lo dieron a Gustavo Noboa cuando se asiló en la Embajada de República Dominicana en Quito? No recuerdo, no sé si él... No recuerdo, no Ya. recuerdo, pero Correa estableció un muy mal precedente al no dar un salvoconducto solicitado por un país. Ahí está dando una los señal de lo que debería yo ser el pienso que son gobierno ahora. obligatorios. Ah, sí, sí, Me, sí. me retorcería el estómago que le den el salvoconducto a Glass. Pero si México Pero, reconoce que debe tener asilo, ¿tú crees que el Ecuador lo debe hacer? Yo pienso que siempre deben darse los salvoconductos. Es como cumplir las sentencias. Indistintamente Aunque no te de guste quién la sea. sentencia, tienes que cumplirlas. ¿Tú coincides con eso?
en el evento de que eso suceda? Es difícil. No me haga la pregunta. Ya está hecha. Es difícil contestar, pero no, yo creo que no necesariamente hay que dar el salvoconducto. Ok, esa será otra discusión cuando el tema se aproxime, pero ya tienen dos criterios anticipados y discrepantes. Volvamos a la línea inicial, María Clara. Veremos ahora que antes de posicionarse como presidente de la República, Daniel Noboa, precisamente el 16 de agosto del 2023, en Ecuavisa, concentraba sus mayores logros en la reducción de muertes violentas y el combate a la inseguridad. Nuestro plan de seguridad es el mejor plan de seguridad y mejor elaborado. No es de media página. Nuestro plan de seguridad consiste en tener seguridad en las fronteras, militarización de las fronteras y de los puertos, segmentación de cárceles, tener cárceles barcazas también, que se lleven a 80 millas fuera de la costa a los criminales más peligrosos. Una agencia central de inteligencia con cooperación internacional para identificar las amenazas y las zonas donde hay mayor riesgo. María Sol, aquí lo que me llama la atención es cómo si la violencia ha recrudecido, aunque no ha repuntado, y estadísticamente no se siguió bajando el nivel de muertes violentas, sino que ha empezado a crecer, ¿por qué seguimos siendo tan condescendientes con el gobierno? Porque no necesariamente la ciudadanía debe estar vinculando eso con la figura del presidente. Es decir, el presidente está haciendo tantas cosas positivas que están sirviéndole de escudo. Esta sería la única forma de leerlo. Hoy veía en las redes, por ejemplo, que se advertía a la ciudadanía de episodios de violencia producto del caso Purga, de la misma forma en que se dio después de Metástasis. Con Metástasis, correcto. Entonces, no se le adjudica personalmente a la presidencia, lo cual yo creo que es correcto. ¿Cómo se logra eso? Es contextual. Si es el que lidera eso. La gente lo que ¿cómo tienen las Fuerzas Armadas 95% aceptación si de las cárceles que ellos controlan se les escapan Fito y Colopico? Porque la gente lo que aprecia o desprecia es si el mandatario claudica o no claudica. ¿Me explico? O sea, Daniel Noboa no ha claudicado y está haciendo todo lo posible por controlar. La gente ve eso. Fallas y huecos pueden haber. Exactamente. La gente dice, a ver, no está perfecto, está recrudeciendo, pero este pana se está sacando el aire tratando de lograrlo. Entonces, no claudicar es la primera regla que debe tener un mandatario que cumplir. Ya van a ver ustedes en esto un elemento totalmente novedoso respecto a lo sobresaliente, no infalible, no completa, no perfecta, lo sobresaliente de la actuación de las Fuerzas Armadas la próxima semana, si es que se logra confirmar una entrevista aquí con el ministro de Defensa, para lo cual en principio tengo una aceptación. Otro nuevo elemento, antes de concluir este bloque, María Clara. En efecto, a propósito de lo que precisamente estábamos comentando hace breves instantes, la lucha contra la violencia y la lucha contra la inseguridad. Hace 48 horas saltó a la arena quien se ve que será probablemente su principal crítico y fue también su rival en la última campaña electoral, Jan Topic. Aquí un resumen de los términos en que criticó la administración, por supuesto con una notable moderación, lo hizo en el programa Punto de Orden de Radio Centro. Prometió primeras piedras en las cárceles, no pasó nada. Prometió no subir impuestos, subió 4. Prometió el tema del IES, no subir las aportaciones, años y porcentaje, ya están viendo cómo lo hacen. Prometió empleos, resultó el neto negativo. Si no puedes hacerlo, no lo prometas. O sea, si no puedes poner una primera piedra en enero, no lo prometas. Mi punto es ese. Estoy de acuerdo que toma 4 meses por lo menos para hacerlo bien. Para ser sumamente justo, uno debería... O sea, a ver, tienes 100 días, tal vez no puedes terminar un tema de control de fronteras, mi queja es que no se ha iniciado. O sea, no puedes criticar que no esté listo, porque son 100 días, no puedes criticar que no hayan nuevas cárceles, lo que puedes criticar es que no hayan iniciado. Con las cárceles igual te prometieron en 10 meses tenerlas listas, vamos el 30% de esos 10 meses, y no se ha iniciado. Yo no sé si en 7 meses van a construirlos. Igual que las cárceles barcazas, el tema del imperio del mal, miente. Fíjate qué grave, María Sol, y a la vez qué moderado en su forma, como destacó María Clara. Y tienen un listado largo, Jan Topic, de las cosas que ha incumplido o en las que se ha contradicho inclusive. Y sin embargo, le resbala. ¿Avisora lo de Jan Topic una reversión en cuanto a oposición política, no oposición de opinión pública?
No, mira, yo estuve en esa entrevista en Punto de Orden el ¿Cierto? martes con Ahí Jan estabas Topic. tú. Ajá, y si bien él, olvidémonos de quién lo dice, bueno, es imposible olvidarse de quién lo dice, ¿no? Él es un contradictor nato de Noboa y claramente si yo estuviera en su posición dijera exactamente las cosas que él está diciendo. Pero hay una cosa que hay que resaltar y es esa frase que repite varias veces que dice solo tiene 100 días. Es decir, eso es lo que está en el imaginario colectivo, es decir, que lo comentamos, yo creo que lo mencioné en el programa pasado, es dale tiempo porque todavía es muy pronto y creo que eso puede aguantar durante un espacio limitado, eso no le va a durar para siempre, pero es que pasado mañana es la consulta popular y eso le va, si es que la gana, si llega a la consulta popular como está en este momento, entonces ese será la siguiente ola de efecto para un tiempo más de alta popularidad. María Clara me dijo que tenía una pregunta sobre eso al final y quiero recordarla, por eso no me anticipo, pero más bien me agarro de otra parte de lo que mencionaba María Sol, Rafael. Sí, el mismo Jan se esmera en decir, pero tiene solo 100 días, pues tiene solo 100 días. Es decir, yo entiendo, no comparto, dice él, en otras palabras, pero entiendo. Sin embargo, menciona algo, 4 impuestos, cuando dijo que no los subiría. ¿Por qué eso no ha provocado o no le ha afectado en lo más mínimo en la aceptación al presidente? Porque todavía no llegamos a abril. Porque no le puede afectar ahora algo que va a ocurrir mañana. Aunque ciertos bienes y servicios han subido de precio. Muy poco. Lo que se va a sentir realmente es en el IVA más perverso, en el impuesto más perverso de todos, que es el IVA, ¿no? Porque le cae a todo el mundo y todo sube de precio y automáticamente. En la misma proporción, exactamente, que es lo perverso. Exactamente. Entonces, esa para mí va a ser la medida verdadera de si es que el gobierno se va a desgastar o no se va a desgastar. Ahí, cuando empiece a aplicarse el IVA. Por eso me pareció muy raro y poco estratégico que entre el IVA a partir del 1 de abril y no después de la consulta, que es el 21 de abril. Tanta es la confianza que tiene en ganarla. Exactamente, y uno nunca debe Y en confiarse. que no tiene rivales de peso. Exacto. Y en lo bien que le va. Y el que saca la cabeza le dan más duro de lo que dice. Exactamente. Ahora, Jan Topic es candidato, ¿no? Jan Topic habla como candidato. Y María Sol dice, si yo fuera candidata también dijera lo mismo. El problema con Jan Topic, porque lo que dice está bien, es normal, es correcto. Es decir, ofreció esto, no lo cumple. Ofreció esto acá, no lo ha cumplido. Tiene 100 días, pero ya se ve que no está cumpliendo. El problema es que no dice qué propone él. Y lo último que le escuché decir a Jan Topic es que para cambiar un país se necesitan 60 años. Hay 60 un tema, años. Hay un yo no tema puedo esperar sobre, que uno va a estar vivo en 60 años. Y una plataforma digital que democratiza las propuestas populares, pero bueno, ya que venga él aquí en una entrevista a contártelo. Ahora resulta que el pueblo le va a hacer su plan de gobierno en vez de que él se lo proponga para que el pueblo lo apruebe. ¿Dónde está el liderazgo? Exactamente. El líder es que hace seguir a la masa en torno a sus ideas. No es que les dicen por dónde quieran que vaya para ir como a ustedes les guste y que voten por mí. Yo creo en esto, les ofrezco esto. Sí, bueno. ¿Me quieren seguir? Vamos, vengan conmigo. Él plantea otra visión, habrá que ver. Lo que quería hablar sobre el IVA entra en aplicarse el 1 de abril. La consulta es el 21. Es muy poco tiempo. Hay que ver. Eso ha calculado el gobierno. Sí, eso es lo que ha calculado el gobierno. Pero también hay que ver el índice de muertes violentas, cómo está para esos días. Porque si por algo el índice se reduce y la percepción de seguridad también aumenta, entonces aquella historia de que te voy a subir el IVA porque necesito más dinero para que estés más seguro, va a funcionar. Lo tienes muy claro. Entonces habrá que ver. Ok. Como vemos, hay más cálculo, más estudio, más cerebro y cabeza fría. Hay buena estrategia. En lo que parece del gobierno. Claro, pues no solo es estrategia, es un manejo del timing, según lo que escribe María Sol, muy adecuada. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque tendremos declaraciones en medio de la gira de Daniel Noboa por Estados Unidos y también se une a nosotros como panelista vía Zoom Juan Carlos Calderón, periodista. La principal causa, no la única, para la gran aceptación del presidente Noboa es su combate rápido y eficaz a la inseguridad. Ese gran logro debe ser permanente y creciente. Para ello, todo el resto de su gestión y su gobierno deben ponerse a la altura de esa tarea. Les recuerdo que el reprise de este programa es en OnePlus, Canal 14,
el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme, TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, sube un resumen a su portada principal y página de noticias. Y en Estados Unidos vamos en simultáneo, gracias a Macro Digital, más cerca de ti. Hay otra radio que se va a integrar en el reprise la próxima semana en el Oriente, cuando esté confirmado, se los digo, y unas cuantas más que nos reproducen sin autorización. Nina Radio, gracias. 104.7 El Puyo. Desde ya se los anticipo, Nina Radio. Ok. Y hay unas cuantas más que nos reproducen sin autorización. Yo no tengo problema, siempre y cuando nos notifiquen para orientar a la gente. A veces me toca oír el programa en Radio Centro y debo reconocer que la señal de audio allí es mejor que aquí. ¿Por qué? No me pregunten. María Clara. Volvemos al tema y veremos que muchos atribuyen en gran parte el mérito del presidente Daniel Noboa, no tanto a lo que ha hecho en comunicación o lo que ha dejado de hacer, inclusive a lo que ha hecho en contra de lo que prometió en ciertas áreas, sino a la manera en que ha manejado su comunicación tanto en lo personal como en lo institucional, especialmente en piezas para redes y jóvenes, que sigue siendo su nicho principal, como lo veremos ahora en un video institucional del gobierno. Cierran las urnas en todo el territorio nacional. El político y empresario Daniel Noboa, de 35 años, es el nuevo presidente electo de Ecuador, el más joven de su historia. Daniel Noboa fue posesionado por parte de la Asamblea Nacional. Y empezó a construirse el nuevo Ecuador. Cerca del 82% de los ecuatorianos aprueba la gestión de Daniel Noboa. Mi deseo es que la juventud tenga la educación que se merece, asimismo como empleo pleno para cada uno de nuestros jóvenes, porque nuestro país tenga la grandeza y tenga la paz que se merece. Con el trabajo valiente y decidido de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, logramos la reducción de las muertes violentas. Pero estamos ganando esta batalla. La meta es ver a nuestros niños y jóvenes caminar sin miedo en los parques y las plazas. Esto es una victoria del país, es una victoria del gobierno nacional, también es una victoria legislativa. Se acabaron los apagones. Desde que se aprobó la ley, hemos creado 50.000 plazas para jóvenes. Eso es dignidad, eso es alegría, eso es paz. Ahora sí podemos decir que tenemos un hogar digno, con nuestras familias, con nuestros hijos. Unimos Esmeraldas, Pichincha y Santo Domingo, y para eso estamos, para cumplir con ustedes. Esta es una gran ventana y la mejor oportunidad que tiene nuestro país para poder promocionar lo que el Ecuador verdaderamente es. El éxito de este gobierno no es soñar, es cumplir los sueños. Bueno, huelga calificar lo sobresaliente y hábil de esa pieza, pero a la vez destacar cómo hay algunos errores o exageraciones. Hablan de hemos creado 50.000 plazas, ellos han generado, no es lo mismo. Crear es abrir esos empleos, estables generales, crear las condiciones para que se den. Inclusive hay un spot en este programa que los cuantifica por provincia. No han explicado cómo llegan a esa conclusión, para solo hacer una acotación de las diversas formas en que describen sus avances, que en otros casos no son logros, sino solamente avances. Y entre los méritos, en cambio, él no se atribuye a sí mismo el reducir el índice de inseguridad. Se lo atribuye a las Fuerzas Armadas y a la policía y el haberlos impulsado, lo cual es extraordinario, porque son puntales para ese logro y él no se arroga el éxito. En fin, pero para analizar los 100 días de Noboa, justo he convocado a Juan Carlos Calderón, analista político, periodista, crítico y sobre todo comunicador, porque la primera pregunta es, Juan Carlos, ¿cuánto de la percepción de éxito tiene que ver en la comunicación del gobierno? No solo en su forma de comunicar, la de Daniel Noboa, que es muy peculiar y novedosa, sino en la comunicación del gobierno. Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. El gobierno tiene un target y es joven, la juventud. O sea, me parece clarísimo eso. Él en general se refiere a los problemas de la juventud. Cuando él habla de seguridad, dice nuestros niños y nuestros jóvenes van a ir seguros caminando por los parques y las calles.
nuestros jóvenes tienen más empleo joven. Estamos dando educación a la niñez y a la juventud. El porcentaje de jóvenes menores de 45 años en el Ecuador es abrumador. Este es un país joven, de jóvenes, y él representa esa juventud. Es el presidente más joven del Ecuador. Y yo he hablado con mucha gente y lo primero que dicen, uy, tan jovencito. Es decir, este factor de que es un muchacho para mucha gente que está enfrentando los problemas más graves del país en su peor momento de la historia, se siente, es un punto a favor, digamos, del presidente. Más allá de su comunicación, yo creo que el concepto de su comunicación tiene que ver con dirigirse a un público joven a través de las herramientas digitales, pero también a través del mensaje. ¿Qué quieren los jóvenes? Empleo, educación y seguridad, este momento. Seguridad se resuelve, se ha planteado con las Fuerzas Armadas. Es importantísimo lo que está pasando en ese sentido, pero ante todo él quiere dar respuestas a esto del que él habla de cumplir, hacer que los sueños se cumplan, y quienes tienen sueños en su mayoría son jóvenes. Juan Carlos, entonces yo creo que por ahí es el concepto claro de ser un representante de la juventud. Qué interesante, tanto la juventud como mérito respecto a quién va dirigida, como respecto a quién es el gestor, ciertamente. Más joven que Jaime Roldós, que fue el presidente más joven a asumir, si no me equivoco, tenía 39 años. Pero la otra inquietud, en cambio, es ¿qué oculta este éxito deslumbrante en estos primeros 100 días? ¿Qué ha postergado? ¿Qué se ha descartado? ¿Qué ha relegado? Yo creo que es muy temprano, Carlos. Este es un gobierno de transición. No nos dejemos abrumar por los éxitos inmediatos. Es un gobierno de transición. No han pasado 3 meses, o sea, 100 días y un poco más. Perdón, se han pasado, pero 100 días y algo más. Ajá. Y es muy corto el tiempo. De todas maneras, me parece que hay algunas novatadas. Y estas tienen que ver esencialmente, creo yo, en relaciones exteriores. Ha habido algunos patinazos, creo yo, el tema de la carta a la embajada de México por el tema Glass, el affair de la chatarra, entre comillas, rusa, y el hecho de que el gobierno, el Estado, el presidente se declaró sorprendido, casi que engañado respecto a este tema, etc. Yo creo que los mayores patinazos han sido ahí. El otro tema que es muy delicado, pero que lo ha vendido bien, es el tema del IVA, aunque no se sabe todavía los impactos que pueda tener a partir del 1 de abril. Pero de hecho, el problema central sigue siendo la economía, y yo creo que eso oculta un poco. El gobierno, creo que en su comunicación apunta precisamente a cubrir esas expectativas. Empleo joven, seguridad, ergo desarrollo económico, ergo reactivación económica, etcétera, etcétera. Pero de ahí hay un problema, la economía está estancada, la economía está parada, no hay inversión, la gente ha dejado de pagar, es decir, la cadena de pagos está por lo menos ralentizada, espérame un mes, espérame 2 meses, te pagaré en 6 meses, etcétera, y eso es lo que está pasando. Okay. Hay demoras en eso y por tanto es una cadena que se complica. Entonces me parece que eso es lo que oculta. Y el otro tema es el eje político, que me parece que a partir del caso Metástasis y Purga, los casos Metástasis y Purga, ponen en entredicho las relaciones políticas del presidente del gobierno, de su partido, con el Partido Social Cristiano y con el Partido de la Revolución Ciudadana. Yo creo que eso todavía tiene que resolverse, todavía veremos, pero yo creo que las cartas están jugadas. Juan Carlos, te recuerdo que tenemos casi 3 años de este programa, sí, ya 3 años. Fue enero del 2021, sin que hayas hecho el viaje para acá. Así que la invitación está hecha, ¿ok? Otra promesa incumplida. Un abrazo, Juan Carlos Calderón. Él pone sobre la mesa un par de elementos nuevos. Uno, mucho del éxito tiene que ver con lo joven que él es y la juventud a la que se dirige. Le creo entender. Y la otra, no debemos esperar mucho de este gobierno porque esta transición lleva apenas 100 días. ¿Hay una tolerancia especial, más allá de lo que analizamos antes, de la población con él? No, no creo.
No creo, fíjate, inclusive algo que lo que quizás no le hemos mencionado es la declaración de la primera dama con respecto de que ella ve a su marido 10 años más siendo presidente. No sé si fue un sincericidio, no sé si se le escapó. Eso implicaría una reforma de la Constitución para un periodo más. 8 años tal vez. Bueno, pero redondeando son casi 10 si te pones a ver. Serían 9 y medio, y es casi 10. Pues. Estos 2 más los 4 más los 4. ¿Y a tu juicio qué está diciendo ella con eso? Ella está diciendo que su esposo tiene toda la intención de ser candidato a la presidencia en el 25 y en el 29. Pero eso no debe sorprender. O está diciendo, mira, tenemos todo tan amarrado que nos vamos para largo. No, yo no creo que tiene que ver con hacer amarrados, tiene que ver con una visión de gestión de largo plazo, de quizá la confianza de él mismo en su capacidad. Pero lo curioso es que nadie salió a decir nada sobre esa declaración. Ahí quedó. Ahí quedó contenida como algo simpático normal, que es la se dijo. admiración por su marido, la convicción en él, Sin duda, sin duda, pero el amor también. No es una declaración política oficial, digamos. Pero es muy cercana a algo oficial. No, yo diría más, ella entraña y desentraña saber que ellos tienen un plan a largo plazo muy bien armado. Y este es el comienzo de ese plan. Y inclusive su rol... Lazo también pensaba quedarse hasta el 2029. Sí, pero el rol, por ejemplo, de ella en esta visita a Jill Biden y entregarle el proyecto de ley para la protección de las mujeres. Okay. O sea, ella tiene un rol específico y es un rol que ayuda mucho. Bien. Exacto. Ella es un factor también de la gran aceptación. Ella es parte de, claro, por supuesto. Si querían que la noticia salga de una buena voz, era la mejor voz para escoger. Ella es una aquí sí cabe el término, una chica con mucha clase, con mucha presencia. 23 años. Jovencita, tiene magnífica imagen, en las redes la adoran. Entonces, solamente puede hacerle bien. Quizás no es experta en nada, quizás no sabe de política internacional, pero abre poco la boca. ¿Es una Jackie Kennedy? Entonces, no lo sé porque yo creo que Jackie vivió Kennedy dentro de la política desde que nació. ¿No? Pero estéticamente no pudiera dársele ese rol. Le da frescura, le da esa ingenuidad y a la vez ese sentido social. Le da glamour a la presidencia. Algo que uno dice, bueno, pero si este es un país de pobres, que no me interesa cómo se vista, siempre cómo se emula hacia arriba. Somos un país de pobres. Lo aspiracional es hacia arriba. Somos un país que también aspira a estar bien. Claro, el mundo es aspiracional. Un tema que quería añadir a lo que comentó Juan Carlos Calderón es, queda faltando el tema energético. ¿Cómo así? Se acabaron los apagones. Se acabaron los apagones porque llovió copiosamente. Cayó la lluvia, pues. Pero todavía digamos, el mantenimiento de la infraestructura... Qué genial la frase. No dice... acabamos los apagones, dice se acabaron y ¡pum! Se apagó. Aunque algún rato la ministra de Energía ha cometido el error de adjudicar, resolvimos la crisis energética, no ha resuelto nada, es un gran video. Okay. Un gran video. María Clara. Cuando volvamos, más elementos de análisis sobre estos 100 días del gobierno de Daniel Noboa. La principal causa, no la única, para la gran aceptación del presidente Noboa es su combate rápido y eficaz a la inseguridad. Ese gran logro debe ser permanente y creciente. Para ello, todo el resto de su gestión y su gobierno deben ponerse a la altura de esa tarea. Estaba teniendo llamada telefónica urgente. Estamos de vuelta. Sí, ¿por qué te ríes? ¿Cómo se le ríe? ¿Y cómo quieres que le llame ese mecanismo? Sigamos había debate aquí, había debate. No, el programa se me vuela con ustedes. Deberían venir. Además, ustedes se adelantan a los temas previstos en buena hora, entonces me dejan sin nada que decir. Es que lo del IVA que ha hecho María Sol y que lo comentábamos con María Clara, es cuándo realmente va a comenzar a sentirse lo del IVA y si el pueblo todavía va a estar con esa ilusión de que prefiero pagar el IVA a pagar vacuna. A la gente le importa poco con relación a mantener lo fundamental, que es la posibilidad de volver más tranquilo de la calle cuando sale a trabajar, y 3 centavos, es que todo lo que vamos a pagar es 3 centavos más por dólar. Y un factor emocional adicional es la necesidad de creer. Este país es católico, muy católico. Y hay la necesidad de creer, y creer que vamos a mejores días y que estamos bajo un buen líder. Con alguien distinto, bueno. Eso se llama esperanza, y la esperanza, yo al menos no creo, nunca he creído en la esperanza. Yo soy optimista, pero en la esperanza no creo. ¿En serio? Claro, la esperanza es algo que no existe.
Ok, algún día haremos eso. Haremos un programa la esperanza no existe. Solamente sobre la esperanza. Aquí vamos a un mal que afecta a la esperanza, María Clara. Ahora tenemos que una intervención que tuvo como candidato en Ecuavisa, en la cual abordó múltiples temas sobre la gestión del presidente Daniel Noboa, no descuidó referirse también a la corrupción, reconociendo que era un mal que él debía combatir. Es clave eliminar la corrupción en el sector eléctrico, eliminar la corrupción en el sector petrolero, eliminar la corrupción en los hospitales y también eliminar la corrupción en todo tipo de compra pública. Ahí es clave. Nosotros reducimos la corrupción, de esa manera vamos a tener 2.000, 3.000 millones de dólares al año. Y lo curioso es que en esos 3 campos que él los mencionó, se ha generado la corrupción y no se ve una actitud drástica. Sector eléctrico, han vuelto los mismos que ocasionaron el desfase en el gobierno de Lazo y eso está copado casi totalmente por correístas. Petrolero, la ministra de Energía dijo que se estaban adulterando las cifras en aproximadamente 8.200 barriles diarios menos. Hospitalario, los hospitales han vuelto a caer en buena medida en manos de los que antes traficaban con las medicinas. Y no hay ninguna acción. Yo le di aquí 3 nombres a Eduardo Peña de cómo ha vuelto el correísmo en el caso del IES a manejar esmeraldas, por ejemplo. ¿Por qué ese asunto, Pamela León? Vuelvo con usted, gracias por reintegrarse. Y otros en los que se ve deficitario al manejo del presidente, del gobierno. Sí, claro, tienen solo 100 días. No lo termina afectando en su gran aceptación. Le termina afectando sobre todo también porque hay un acuerdo que cuidar. Pareciera, por ejemplo, también que el correísmo no estaba recibiendo demasiado. Por ejemplo, entendemos que hubo una contra con el salvoconducto con Glass, la fiscal no va a ser tocada, el tema del COIP también les jugó en contra y pareciera que le están devolviendo cierta porción. En este momento, por ejemplo, usted ha comentado, Carlos, elementos importantísimos y yo, por ejemplo, recalco lo que está pasando ahorita con el sistema de justicia. Si bien el sistema de justicia al presidente, que es candidato porque está en una campaña permanente, no le afecta, digamos, de manera muy directa lo que pueda pasar dentro del sistema de justicia como tal, porque no es un tema tangible desde la electoralidad, sí es una cuestión que puede llegar a generar ciertos cambios de fórmula. ¿Por qué? Porque en este momento, y lo decíamos al principio, en este momento ya hay 2 casos en Fiscalía que están vinculando de manera directa a ambos participantes de un acuerdo de gobernabilidad, que cuidado con cambiamos esos prefijos por impunidad. Y sí es importante, por ejemplo, no la forma en la que pueda llegar a desmarcarse, sino la manera en la que pueda empezar a generar nuevas formas estructurales de relación con estos grupos que mueven el legislativo y concentran el poder. Gracias, Pamela, por poner eso otra vez sobre la mesa. Y lo tengo que retomar. El éxito del presidente, aunque creo que tú tenías una inquietud puntual sobre eso, confío en no vaciártela con lo que voy a mencionar aquí, no me hagas esas muecas. Es que lo puso Pamela aquí, pues. Ya, el éxito del presidente puede estar sujeto a la estabilidad de la alianza cuyos integrantes, como recordaba Pamela León, están cuestionados. Cada vez menos el presidente va necesitando de sus aliados. Necesitaba urgentemente tener aliados para poder aprobar sus proyectos de ley y lo ha conseguido. Yo pienso que de esta alianza el más beneficiado hasta ahora ha sido el gobierno. La misma inquietud, el segundo del Partido Social Cristiano y al correísmo, seamos sinceros, hasta lo de Muñoz no le habían dado nada. Y con Muñoz lo que hicieron fue tirarle un hueso, toma, conténtate, pero no tienes ni lo de la fiscal, no tienes lo del COIP, no tienes ni lo de Glass. ¿Javier Muñoz? ¿Ah? ¿De cuál Muñoz me hablas? Del que destituyeron. Javier Muñoz, ya. Okay. Eso fue todo. Eso es todo lo que le han dado al correísmo. Entonces el correísmo sí está golpeado. Tu visión de lo mismo, el éxito de él inicial puede seguir dependiendo de mantener estable la alianza legislativa. No, el éxito del presidente está mucho más dependiente del performance de la fuerza pública, más que de la alianza legislativa. Claro. La alianza legislativa le sirve
como esta aplanadora que aprueba proyectos y que aparte muestra un liderazgo fuerte que le ha servido muchísimo, inclusive para transmitir el triunfalismo del video que vimos hace unos momentos. Ellos transmiten un triunfalismo, una gobernabilidad, un liderazgo joven, fuerte y efectivo. Sin embargo, los más necesitados de ese pacto son los dos que están en metástasis y en purga. Entonces, más bien a ellos les conviene un buen trato con el gobierno y que digamos que lo que sale en el proceso no ensucie demasiado el pleno de la Asamblea. Celebro, y eso se lo debo a Pamela León en parte, que hayamos empezado y terminado analizando ese punto que en este momento es clave. Y te retomo, o le retomo a María Sol. Lo que pasa es compañera de panel, aparte de tener la edad de mi hijo, ya en Radio Centro, le retomo el guante para que me lo chante. Si ella menciona que el gran éxito va a seguir dependiendo de la performance, del desempeño de la fuerza pública, a ese tema le vamos a dedicar la próxima semana un programa completo. ¿Cómo hacer para mantener los niveles de reducción de la inseguridad y sostener lo social que tiene que venir, porque la sola represión no bastará? Está anunciado. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, que deberán ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La principal causa, no la única, para la gran aceptación del presidente Noboa es su combate rápido y eficaz a la inseguridad. Ese gran logro debe ser permanente y creciente. Para ello, todo el resto de su gestión y su gobierno deben ponerse a la altura de esa tarea. Parte final de esta segunda aproximación a los primeros 100 días de Daniel Noboa, que concluye con el rito que impuso aquí María Clara Triviño. Adelante. Gracias, Carlos. Comenzamos con las preguntas de nuestros invitados, en este caso para María Sol Pons. La primera, darle salvoconducto a Glass. Si México le concede asilo, ¿bajará la aceptación del gobierno, sí o no? Es posible que se lo baje. La segunda, ¿existe alguna posibilidad de que el gobierno pierda alguna pregunta en la consulta, sí o no? Es posible. La tercera y última, ¿todo lo que haga este gobierno lo miden en función de reelegirse, sí o no? No, no todo. Ahora las preguntas para Rafael Cuesta. La primera, los desfases respecto a los ministros del gabinete reseñado por usted en Expreso, ¿amerita una crisis de gobierno, sí o no? ¿Crisis? No. ¿Cambios? Sí, 1 o 2. La segunda, ¿la vicepresidenta será un problema a futuro en la fase final de este gobierno, sí o no? Sí. La tercera y última, ¿romper su mayoría legislativa dejaría al presidente Daniel Noboa sin el apoyo que ha sido vital en estos 100 días, sí o no? Cada vez es menos necesaria esa alianza. Gracias, Carlos. María Sol Pons, Rafael Cuesta, Juan Carlos Calderón y Pamela León, mil gracias por sus contribuciones a un segundo examen de estos primeros 100 días del presidente Noboa, que es vital que el gobierno procese internamente, aunque no públicamente, para que entienda que la principal razón de su éxito, que es el haber reducido la inseguridad a niveles sin precedentes, es la que debe sostenerse para poder avanzar en todas las demás áreas. Le hemos pasado por alto, le hemos tolerado, le hemos ignorado, le hemos perdonado, diría, en algunos casos, inclusive hasta el incumplimiento de promesas como que él nunca subiría impuestos, o hasta el descuido de temas de seguridad como la fuga de 2 de los grandes líderes del crimen organizado. Y es porque lo principal lo ha hecho bien: aumentar nuestro nivel de seguridad, que la gente sienta una sensación de tranquilidad, paz política, le llamaba en algún momento Rafael Cuesta en este país. Queda claro que el contraste también lo ha beneficiado respecto a la gestión y al desastre anterior. Eso está bien para los primeros 100 días. Para estos próximos 60 no, en que los niveles de logros deben aumentarse con la consulta tan próxima, y mucho menos para los 6 u 8 meses que resten en el año, no por la reelección, sino porque el éxito de este gobierno va a ser el éxito del país si no se deslumbra con su aceptación. Es tiempo de una crisis de gabinete, sí, mínimo en 3 o 4 áreas, y de un ajuste y redirección en otras para que estén lo que he sostenido a la altura, a lo largo del programa, a la altura de los logros en seguridad. La vara está alta, sáltenla todos.
no solo uno. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estará con nosotros el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, para conversar acerca de su viaje de 3 días a El Salvador. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien.